la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Padre, te damos las gracias por tu palabra leída. Sé con cada uno de nosotros, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Para ti, oh Dios, sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Úsame como instrumento en tus manos, Dios mío, y que sea para honra y gloria tuya, que lo pueda hacer con denuedo, con valor, con confianza, con claridad, con certeza, con convicción, Dios mío. En el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué maravilloso es encontrarnos nuevamente en la casa del Señor para ser edificados a través de su santa y bendita palabra. Bueno, hoy vamos a ver lo que sería el capítulo 9 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, del libre albedrío. Del libre albedrío, este es corto, no nos va a llevar mucho tiempo, por lo menos lo podemos hacer de una sola vez. Entonces, ¿qué quiere decir el libre albedrío o de qué se trata? La etimología, el origen de la palabra albedrío en latín es liber, que significa independencia o sometimiento a otro, no sometimiento a otro más bien, no sometimiento a otro, significa independencia, no sometimiento a otro. Albedrío de latín es arbitrum, que significa decisión, juicio o voluntad propia. Entonces el libre albedrío es literalmente la voluntad propia, independiente o capacidad de decidir uno mismo, ¿verdad? Uno mismo. Entonces siempre ha habido ese debate entre si la persona tiene que ver en el momento de la salvación, si la persona tiene la última palabra, porque eso es lo que enseña el arminianismo y casi todos nosotros venimos de esa línea del arminianismo. Los seguidores de Jacobo Arminio enseñaban que la salvación es para todos y que Dios llama a todos y que al último, el que tiene la última palabra es la persona, de decidir si acepta la salvación o rechaza la salvación. Lo cual vamos a ver a través de las Escrituras que no es así. O sea, vamos a ver que el hombre sí tiene voluntad, porque obviamente no somos máquinas, ¿verdad? No somos máquinas, no somos una computadora que solo tenemos lo que ya se nos ha programado o estamos programados para hacer determinadas cosas. No, todavía tenemos voluntad, libre albedrío, voluntad de hacer ciertas cosas. Nosotros podemos decidir qué camisa ponernos, qué comer, qué carro manejar, a dónde ir. Cosas cotidianas las podemos decidir, ¿verdad? Ahora, el problema consiste en que cuando se trata de la salvación, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Y aunque uno se quiera engañar y decir, bueno, yo sí puedo ser salvo cuando yo decida o en el tiempo que yo quiera, pero eso es un engaño porque según la Escritura nadie quiere, nadie quiere. Entonces, en significado general, el libre albedrío es la facultad humana de decidir y actuar según su propia voluntad, sin que el resultado esté completamente predeterminado a causas externas o divinas. Este concepto se debate principalmente con el tema de la salvación, el pecado y la soberanía de Dios. Entonces, la postura arminiana, según ellos, Jacobo Arminio o los seguidores de Jacobo Arminio, Jacobo Arminio, 1560 a 1609, ellos dicen, el ser humano tiene el libre albedrío real para responder al llamado de Dios. Real para responder al llamado de Dios. La gracia de Dios es preveniente, capacita al pecador para poder elegir seguir a Cristo pero no lo obliga. La gracia preveniente es como una gracia especial que prepara al ser humano, al pecador, para escuchar la palabra de Dios, pero no lo obliga, según este concepto, a seguir a Cristo.
La salvación es ofrecida a todos, depende de la respuesta libre de cada ser humano, según este concepto. El hombre puede rechazar la gracia y perder la salvación, según este concepto. Y se toman, por ejemplo, del versículo que acabamos de leer, Deuteronomio 30:19, escoge pues la vida. Josué 24:15, escoge hoy a quien sirváis. O Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Pero, por ejemplo, Apocalipsis 3:20 no está hablando de evangelización, sino más bien está hablando de convivencia. Entonces Dios quiere que todos los hombres sean salvos y da a cada persona la capacidad de decidir aceptarlo o rechazarlo según este concepto. La postura calvinista enseña lo siguiente: el libre albedrío humano está esclavizado por el pecado desde la caída de Adán, según Romanos 8, 7 y 8, dice de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este concepto obviamente tiene sentido bíblico. Tiene sentido bíblico. ¿Se recuerdan que cuando la razón, la causa que Dios condenó al mundo antiguo en el diluvio, dice que Dios vio que el designio del corazón del hombre era siempre de continuo al mal? El designio, el corazón, los pensamientos del hombre era siempre de continuo al mal. Dios les dice una cosa y ellos hacen otra cosa. Entonces, y eso hizo que Dios los destruyera completamente, excepto que salvó a Noé y a su familia. El hombre, el concepto que se conoce como calvinista, el hombre no puede por sí mismo elegir a Dios a menos que primero Dios lo regenere. A menos que primero Dios lo regenere. La salvación es resultado de la elección soberana de Dios, o lo que se conoce como predestinación. Esa fue una de las cosas que más me costó a mí aceptar, porque uno ya tiene prejuicios, ¿verdad?, concebidos, y es difícil a veces de destruir eso. Entonces, pero si tiene sentido bíblico, pero si está respaldado por la Biblia, no queda otra que aceptarlo, aceptar. Dice, bueno, es así, no podemos contrair contra la palabra de Dios. La gracia de Dios es irresistible para los que son elegidos. Los elegidos perseverarán en la fe hasta el final. Entonces, versículos bases, algunos versículos, por ejemplo, Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, si la persona no puede, ¿es por qué? Porque está muerta, es incapaz de venir a Cristo. Y si es incapaz y está muerta, ¿quién lo elige? Dios lo elige, la persona misma no elige. Lázaro, cuando estaba muerto, por ejemplo, él no se le preguntó, ¿quieres salir de la tumba?, sino simplemente Dios, el Señor Jesucristo le habló y él salió, ¿verdad? Entonces, me imagino que obviamente para que le escuchara tuvo que el Señor regenerarlo nuevamente o resucitarlo. Entonces, Efesios 1, 4 y 5 dice que nos escogió habiéndonos predestinado desde antes de la fundación del mundo. Romanos 9, 15 y 16, que dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino que de quien Dios tiene misericordia. Así que esto tiene sentido. Esto tiene fundamento bíblico y no hay que torcer el versículo para que diga lo que nosotros queremos que diga. Así que la salvación depende totalmente, el concepto calvinista en cuanto a la salvación, depende totalmente de la elección y obra de Dios, no de la decisión humana independiente. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque la voluntad humana está esclavizada al pecado. La voluntad humana está esclavizada al pecado. Número uno, bueno, bien, el libre albedrío humano está incapacitado, según el concepto calvinista. El libre albedrío humano está incapacitado por el pecado. La elección divina y la gracia irresistible son los que producen la fe. Entonces dice en el primer inciso de este capítulo,
Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Así que Dios ha dado al hombre la facultad de tomar sus propias decisiones, ya sean buenas o malas. Obviamente, el hombre es responsable de sus decisiones. En Mateo 17:12 dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías que había de venir. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, por decir la verdad. Ellos decidieron de su propio deseo, de su propia gana, de quitarle la vida a Juan el Bautista. En Santiago 1:14 dice: sino que cada uno, bueno, el contexto dice que cuando uno es tentado no diga que es de parte de Dios, sino que, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa voluntad, la persona por su propia voluntad, ¿verdad? Cae o peca o sí se rebela contra Dios. Deuteronomio 30:19 que ya leímos: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces está claro que Dios sí ha dado voluntad al ser humano desde un principio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dios dio voluntad desde un principio al ser humano. No somos robots o a diferencia de los animales irracionales, ellos no pueden razonar. Nosotros podemos razonar. Entonces los animales no. Un instinto nada más que tienen y hacen ciertas cosas, ¿verdad? Que nosotros podemos ver. Por ejemplo, los animales mamás pueden cuidar a sus propios hijos, tienen ese instinto de proveer para sus hijos, los pájaros, toda clase de animal, ¿verdad? Entonces, pero nosotros como seres humanos que somos hechos a la semejanza de Dios, ¿verdad? A la imagen y semejanza de Dios tenemos voluntad y podemos razonar y somos la creación que Dios dijo, parte de la creación que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, no así a los animales. Así es que hay una gran diferencia. Ahora, número 2, el hombre en su estado original gozaba de plena libertad. Ahora sí podemos decir, el hombre en su estado original gozaba de plena libertad, no después de la caída. Después de la caída esa voluntad está subordinada o sujeta al pecado. Entonces dice el segundo inciso de este capítulo: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Era inestable y podía caer de dicho estado. Entonces, o sea, imagínense, vivían en un mundo perfecto. Vivían en un mundo perfecto, Adán y Eva. Y ahí ellos sí podían decidir si obedecer o desobedecer a Dios. Sin embargo, sabemos que ellos ejercieron esa facultad de tomar decisiones en desobedecer a Dios, en lugar de obedecerlo. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice que todo lo que él hizo es bueno, fue bueno. Dios se lo puso en un lugar que no podían decir: fue por culpa del lugar donde nosotros estábamos. Por eso fue lo que pasó. No, ellos tenían todo, estaba en un lugar perfecto, en el paraíso. No les hacía falta nada, absolutamente nada. Tenían la presencia de Dios. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos usaron de esa voluntad, de esa libertad, de ese libre albedrío que lo tenían intacto hasta ese momento,
para ahora desobedecer a Dios, escoger desobedecer la orden que Dios le había dado y que era a pena de muerte. Ahora esa voluntad ya no es como antes, ahora esa voluntad está sujeta al pecado, sujeta a la caída. Y para eso vamos a ir al punto número 3. El hombre, después de la caída, perdió su capacidad para buscar a Dios. Dice el inciso 3 de este capítulo: el hombre, por su caída en su estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como un hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para ello. ¿Se han escuchado algunas veces, o seguramente a ustedes les pasó, que decían: no, me quiero preparar bien para servir al Señor primero, yo quiero prepararme primero para buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Pero no es posible prepararnos. No es posible prepararnos porque la realidad es que vivimos en una naturaleza caída, a menos que Dios obre en nuestra mente, en nuestro corazón, cambie el corazón de piedra y ponga un corazón de carne sensible a la voluntad de Dios, o seamos regenerados por el Espíritu Santo, entonces podemos buscar de Dios. Mientras tanto, no queremos nada con Dios. No queremos nada con Dios. O sea, yo recuerdo muy bien, o sea, no fue, para mí fue sorpresa servir al Señor. O sea, no es algo que yo estaba pensando hacer. No es algo que yo quería hacer. Me llegó así de repente. De repente, no estaba en mis planes. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Por su gracia irresistible. Entonces, el ser humano, como hemos dicho desde chiquito, se rebela contra sus padres, se rebela contra Dios. Desde la caída, esa voluntad está doblegada, sujeta a el pecado. Romanos 6:16. Romanos 6:16. Recuérdese que estamos en el punto de que la voluntad del ser humano ha sido afectada por causa del pecado. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así es que no es cualquier cosa. La gente toma el pecado a juego, como juego, algo como para jugar. Así toma la gente el pecado, pero no es juego. Se convierten o son esclavos del pecado. Eso es lo que enseña la Escritura. No es cualquier cosa. No es cualquier. Romanos 6:20. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, el pecado esclaviza a las personas. Juan 8:31 y 34. Aquí dice la Escritura que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús está hablando de una cuestión espiritual, de un problema grande, de un problema grave. Ellos no están pensando en eso, ellos están pensando en otra cosa. Ellos dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Claro que habían sido esclavos, pero ya se les había olvidado. En Egipto fueron esclavos, también fueron llevados a Babilonia y por los sirios también. Pero ellos no estaban pensando, bueno, al menos esa generación no había sido quizás esclava de nadie, ¿no? Pero Jesús va más allá y les aclara, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos están pensando humanamente hablando. ¿Cómo decís tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo. Todavía cuando esta palabra dice de cierto, está llamando la atención y está afirmando que es algo sumamente verdadero. O sea, lo repite, lo recalca para que las personas entiendan. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Dice en Proverbios que el hombre insensato, necio, va como buey al matadero detrás de la mujer extraña.
como como buey al matadero. El buey no sabe que va al matadero, va tranquilo, va contento. Él no sabe que va al matadero, ¿verdad? Entonces así es el hombre insensato que va detrás de la extraña como el buey al matadero. Su voluntad está subordinada, está sometida. En 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la persona está cegada? Hay un velo en la persona. Esa voluntad está, dijimos, sometida al pecado. La persona no es libre para decidir, aunque la persona se sienta libre, que puede hacer lo que quiera y que puede buscar a Dios cuando la persona quiera. No es así. No es así. O sea, hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Bueno, cuando estamos sin Cristo estamos en tinieblas. No vemos el peligro. Cuando estamos en Cristo no nos damos cuenta que de un momento a otro nosotros podemos pasar a la eternidad. En cualquier momento, en cualquier instante. La persona no puede ver ese peligro. Las personas sin Cristo no pueden ver ese peligro. Pero nosotros que estamos en Cristo nos damos cuenta constantemente que nosotros en cualquier momento podemos pasar a la eternidad. Pero podremos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como cristiano uno no puede tener temor. Uno sabe que, bueno, siempre puede haber temor, pero uno sabe lidiar con eso porque nuestra vida está en las manos del Señor. Él dice, el que esté en mis manos nadie jamás lo arrebatará. Y aunque a eso se refiere espiritualmente, aún físicamente será la voluntad de Dios cuando decida llevar a cada uno de nosotros. Será cuando Él decida hacerlo. Y cuando Él decida hacerlo, que bienvenido sea. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. No podemos ir contra la voluntad de Dios. Aquí me faltó la cita, pero es Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué no puede venir? Porque su voluntad, su libre albedrío está sujeto al pecado, al viejo hombre, a la naturaleza caída heredada de Adán. Así es que no puede. En Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados de hacer mal. El hombre natural por sí mismo pudiera reformarse, pudiera ser aparentemente moral, aparentemente moral, o ser buenas cosas, hacer buenas obras, altruista y todas esas cosas. Pero nada de esas cosas le ayuda para poder o es suficiente para poder ser libre de la esclavitud del pecado original y de sus propios pecados que por su propia decisión ha hecho constantemente, ¿verdad? Decía un pastor que el pecado, o más bien en la vida del no cristiano, es como una tarjeta de crédito que tiene libertad, que tiene un fondo sin límite para pecar. Entonces peca y peca y peca y peca y peca y peca y ahí se va acumulando y se va acumulando. Pero eso no significa pero lo que él no sabe es que cuando se muera, se va a arreglar cuentas. Se van a arreglar esas cuentas. Entonces, pero ellos no se dan cuenta del peligro. Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús hablando con Nicodemo, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no se trata de medio reformar la vida de la persona, de medio arreglar, de medio dejar malos ciertos hábitos. No, se trata de un nuevo nacimiento. Se trata de morir completamente para el mundo y vivir completamente para Cristo. No se puede solamente reformar. Siempre me recuerdo de una historia que alguien quería vender un rancho, ¿verdad? Una casa de campo, y ya estaba bastante deteriorada. Y la persona, antes de que llegara el nuevo comprador, empezó a tapar algunas goteras, a poner algunas cuñas en las puertas porque estaba desnivelada.
a arreglar algunos parches en las paredes y cosas así. Y cuando la persona de repente llegó, lo encontró y le dijo, ¿qué está haciendo? Aquí medio arreglando, por aquí arreglando para que usted la pueda ver un poco mejor. El comprador le dijo, no se preocupe. Yo voy a destruir completamente esta casa y voy a construir una casa nueva. Lo que me interesa es el terreno. Entonces así Dios con cada uno de nosotros debemos de destruir completamente ese viejo hombre y crear una nueva criatura dentro de nosotros. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas en Cristo, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así es que eso es. Voy a pedir que me consigan un poquito de agua, por favor. Entonces, eso es, no se trata de medio reformar a la persona. Se necesita un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, gracias. Un nuevo nacimiento completamente. Juan 5:40, o más bien el versículo 5, 3:5, que es el contexto también del que acabamos de leer. 3:5, Juan 3:5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ni siquiera puede verlo, mucho menos puede entrar. Un nuevo nacimiento. 5:40, o sea, no se trata de estar diciendo a Nicodemo, no se trata de pertenecer a una religión, a una iglesia, sino se trata de un nuevo nacimiento. ¿Verdad? Porque mucha gente se engaña a sí misma hoy en día diciendo, oh, yo pertenezco a la iglesia tal o a la religión tal y ya con eso, ya sea testigos de Jehová, mormones, lo que sea. Pero no se trata de eso, se trata de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento solamente es posible a través de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. No es algo que un ser humano puede hacer, no es algo que alguien puede declarar, tú ya eres salvo, ¿verdad? Y ya, no, es algo que únicamente la persona lo puede experimentar. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Se nota a través del fruto, por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. En Juan 5:40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos religiosos y mucha gente odiaban a Jesús, no querían nada con Jesús, ¿verdad? Sin embargo, o sea, qué irónico que la gente quiere ir al cielo, pero no quiere nada con Jesús. Quiere paz, pero no quiere nada con el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Quiere la vida eterna, pero no quiere glorificar al Señor en esta vida, ¿verdad? Porque están ciegos. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Y el que a mí viene yo no le echo fuera. Juan 6:39, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí nosotros vemos el tema de la seguridad de la salvación. El tema de la seguridad de la salvación. O sea, nuestra salvación desde principio a fin depende de Dios completamente. Nuestra perseverancia depende de Dios completamente. No de nosotros mismos. Por supuesto que eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a dejar que el Señor haga todo. No. Él nos manda a esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. 6:44 ya lo leímos. 6:45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, cuando la persona se encuentra con el Evangelio por primera vez, es porque el Espíritu Santo está obrando o ha obrado en su vida, en su corazón. Y es un cambio radical, es un cambio completo. No es algo que puede suceder así nada más superficial. Si es superficial, tarde que temprano la persona lo va a demostrar, ¿verdad? Porque es más atractivo el mundo, es más atractivo otras cosas que las cosas de Dios, cuando no hay una verdadera conversión.
Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. La persona no puede literalmente, estrictamente no puede. El siguiente verso que vamos a leer dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad, el libre albedrío, está sometido al pecado. En Romanos 3, 10 y 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, dice, se hicieron inútiles. Dice que una serie de cosas. O sea, el hombre tiene libertad para hacer muchas cosas, incluso cosas que pueden ser, que son buenas para la humanidad. Y Dios mismo en su gracia común le da esa sabiduría a la gente. Pero lo que no puede hacer por sí misma, por causa de la esclavitud del pecado, es buscar a Dios, buscar la salvación. Y Dios, en ese sentido, si Dios no, por eso que decimos, si Dios no obra en el corazón de la persona, por más que la persona pueda hacer cosas, obras o lo que sea que quiera hacer, es imposible. Solo Dios tiene ese poder para otorgar la salvación gratuitamente a esa persona. Nadie más. Ahora, por eso es que el problema del catolicismo o de muchas religiones, que ellos se otorgan que tienen el poder de hacerlo. Por ejemplo, la Iglesia Católica se adjudica que ellos tienen la llave del reino. Ellos tienen la llave del reino. Ellos pueden decidir quién va al cielo y quién no va al cielo. Y claro que todo el que ponga dinero o de algo, pues puede ir al cielo, porque para eso está pagando. Pero sabemos que eso es negocio. Pero no es así, sino que la salvación es completamente de Dios. El hombre por sí solo no puede ir al cielo y nadie tiene el poder para decir que esa persona, otorgarle la salvación a alguien, el perdón de los pecados a otra persona para que esa persona termine en el cielo. Eso es imposible. Eso es imposible. Dice en el mismo versículo que leímos, no hay quien busque a Dios, versículo 12, todos se desviaron en la voluntad. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Esa es la voluntad del ser humano. Esa es la voluntad del ser humano después de la caída, después del estado original. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra, de su voluntad, no de la voluntad nuestra, por su palabra, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer. Sé que tenemos otra versión ahí en el monitor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que si Él no obra en nuestros corazones, sino el corazón del ser humano, nada podemos hacer. Romanos 9, 16, 18. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ese es Dios. Digo, estos textos son difíciles cuando uno tiene un concepto equivocado de Dios. Estos textos son difíciles, porque bueno, ¿cómo? A veces porque uno o le han enseñado que uno hasta piensa ser más bueno que Dios. No, pero ¿por qué? ¿Verdad? O hay gente que acusa a Dios y dice, ¿por qué hay tanta maldad en el ser humano? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? Bueno, Dios no es responsable de los actos de las personas. La persona que se toma unas cervezas y se monta al vehículo a manejar y atropella a una familia completa y las mata a todos, y la persona es la responsable. Él decidió hacer eso, no es Dios, ¿verdad? Entonces, no obstante, Dios en su soberanía tiene el poder si Él quiere evitarlo o dejar que suceda.
pero las personas son responsables de sus propios actos y no Dios. Dice que Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Hablando del nacimiento nuevamente, Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, en esta parte, da a entender que sí, la persona, que fue decisión de la persona, pero cuando vamos al versículo 13 nos damos cuenta que no fue decisión de la persona. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Es que la persona nace de nuevo por la voluntad de Dios. En Hechos 11, 18, entonces dice, entonces oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios es el que otorga el arrepentimiento a las personas. No son las personas que por su propia cuenta determinan si quieren ser salvos o no. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso más bien, antes de ser Pablo o de ser convertido, él iba persiguiendo a la iglesia. Y Dios no le dijo, ¿me quieres seguir? ¿Me quieres aceptar en tu corazón? No, lo dejó ciego de una sola vez y le dijo y le habló desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice que cayó a tierra y ya no veía nada del gran resplandor que había visto, la luz, quedó ciego por 3 días. Y él dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dijo, ¿qué quieres que haga? Ahora sí, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, esa es la voluntad soberana de Dios sobre el ser humano. Sobre el ser humano. Saulo de Tarso no era cualquier persona, era una persona religiosa, aferrada, o sea, determinada, dispuesto a todo por lo que creía, hasta morir por lo que creía. Después Dios habla con Ananías y le dice, ve y ora por un hombre que ve en visión, que alguien va y le pone las manos para que le devuelva la vista. Y Ananías le dice, Señor, pero tú sabes cómo ha perseguido a los cristianos y a muchos han dado muerte. Y él le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi causa. Ahora le estaba enseñando lo que era ser cristiano, pero no porque él quería, sino porque Dios lo demandó así. En Hechos, bueno, ese es Hechos 11, 18. En Filipenses 1, 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. O sea, el creer en Cristo, el recibir el arrepentimiento es una obra de Dios, es una voluntad, es un regalo de Dios. El creer en Cristo es una obra de Dios, es un regalo de Dios. Creemos en Cristo porque Él nos ha concedido ese don, esa fe de creer. Y creer, decíamos, que es depositar toda nuestra confianza en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Depositar nuestra confianza en la justicia que viene únicamente de Dios. Dejar de lado nuestra propia justicia. Porque del momento que nosotros nos consideramos justos, hacemos ineficiente la justicia de Dios. No necesitamos la justicia de Dios entonces, ¿verdad? Tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Arrepentirse es cambiar de vida, cambiar de mentalidad, dejar de perseguir el pecado y arrepentirnos del pecado y buscar agradar a Dios siempre en todo lo que hagamos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice. Porque la gloria es siempre para Él. Número 4, cuando Dios convierte al pecador, lo capacita. Cuando Dios convierte a un pecador, lo capacita. Dice la parte del inciso número 4, cuando Dios convierte a un pecador, lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. O sea, Dios obra en cada uno de nosotros para que nosotros ahora sí voluntariamente busquemos las cosas de Dios. Busquemos servir a Dios en la alabanza o estar en la iglesia adorando, escuchando su palabra, porque pudiéramos decidir también estar en otro lugar, ¿verdad? Si no es que fuera la obra de Dios,
nosotros podríamos estar en otro lugar el día de hoy. Pero Dios ha puesto en nosotros, ha trabajado en nuestra mente, en nuestro corazón, ha cambiado nuestro corazón y nosotros decidimos, algunas veces se nos hace largo que sea el domingo o el día del servicio, para estar allí buscando a Dios, adorando a Dios. Y eso solamente es obra de Dios. A otras personas pueden estar en su misma casa y otras personas les da igual, ¿verdad? Asistir o no asistir, o buscar de Dios o no buscar de Dios. Entonces, en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así es que eso es. Ahora nuestra voluntad ya podemos nosotros buscar de Dios. En Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recuerden, tengan en mente que la voluntad del ser humano está esclavizada. Es un esclavo el ser humano por el pecado. A menos que venga otro mayor y lo libere, entonces esa persona puede ser libre de ese amo que es el pecado, pero ahora pasa a ser esclavo del que lo libertó, en este caso es Cristo, pero para vida eterna. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hagamos lo opuesto de este versículo. Así que si el Hijo no los libertare, no seréis libres. No seréis libres. Pero si el Hijo los libertare, entonces solamente si el Hijo seréis verdaderamente libres. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros, así que nosotros debemos de darnos por dichosos de que estemos en este lugar, porque Dios puso en nosotros que hoy estemos en este lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pudimos haber decidido estar en otro lugar, ¿verdad? No sé, en un parque, quién sabe dónde, pero Dios ha decidido y ha puesto en nosotros que el primer día de la semana, que es el domingo, lo dediquemos para el Señor, ¿verdad? Para estar alabando, glorificando a Dios, siendo alimentados por su palabra. Entonces, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Sigue diciendo otra parte aquí, aunque el hombre, ahora esto suena como sí y todavía no. O sea, estamos hablando de que ahora nuestra voluntad ha sido liberada de la corrupción, del pecado. Pero luego nos topamos con otro problema todavía, que aún seguimos luchando con el pecado. Esa es otra realidad que tenemos que enfrentar. Entonces sigue diciendo, aunque el hombre ya ha sido libre, todavía tiene sus luchas con el pecado. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Vamos a ver, sin embargo, por razón, ahora, ¿por qué? Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo malo. Imagínese usted. O sea, sí quiero las cosas de Dios, sí quiero servir a Dios, leer la iglesia, leer la Biblia, cantar y todo, pero todavía quiere lo malo. Todavía lo quiere lo malo. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo, dice la Confesión de Fe de Bautista de Londres de 1689. Vamos a ver unos versículos para darle soporte a este enunciado. Romanos 7, 21 y 25. Romanos 7, 21 y 25. Así que queriendo yo hacer, dice el apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne.
estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahora estamos en una lucha, pero a diferencia de antes, podríamos decir como esa metáfora, íbamos como el buey al matadero, al pecado, sin poner ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna fuerza, ningún pero, o sea, normal. Pero ahora no, ahora en Cristo no, ahora podemos luchar, ahora podemos decir, ahora aunque luchemos podemos resistir. Y el Señor Jesucristo, o Dios que resucitó a Cristo de los muertos, con el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, nos puede ayudar a vencer la tentación. Dice que no os ha venido a vosotros ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios también juntamente con la tentación dará, con la prueba dará también la salida. Número 5 y último, un día esta voluntad del hombre en Cristo será perfecta, completamente perfecta. Dice la última parte del párrafo o de este inciso: esta voluntad del hombre es hecha perfecta, inmutablemente libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. Únicamente en el estado de gloria. Y eso será en la resurrección. Vamos a ver dos pasajes para darle soporte a estas líneas. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está trabajando en su iglesia, en su pueblo, en cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que es un proceso. Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos unido no a una Jerusalén terrenal, dice el contexto, no a una ciudad terrenal, sino a una Jerusalén celestial que esté en los cielos, y hemos sido unidos a los espíritus hechos justos y hechos perfectos. Así es que esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Se terminará esa lucha y podremos decir, como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la fe. Entonces, en lo que se llama, en el tema de la salvación, para concluir, hay algo que se llama sinergismo y monergismo, que quiere decir sinergia, o quiere decir, mono es uno, que es en griego, y entonces lo que quiere decir que la salvación depende de una sola persona, monergismo, que es uno solo, que es Dios, depende solamente de Dios, y sinergismo, que depende de Dios y también depende del hombre, o de dos o más fuerzas. Entonces eso es lo que quiere decir. Pero vamos a ver entonces la definición. La definición de sinergismo es trabajar juntos, dos o más personas. Definición: es la creencia de que la salvación, Dios y el hombre cooperan, aunque en distintos grados. Dios toma la iniciativa y da la gracia necesaria, pero el ser humano debe responder libremente para que la salvación se concrete, según el sinergismo. Y esto se asocia con el arminianismo, la gracia preveniente, y los versículos que toman son Apocalipsis 3:20, que ya vimos eso: he aquí yo soy a la puerta y llamo. Pero vamos a ver ahora el monergismo, que es Dios únicamente obrando en la salvación de la persona. Obviamente en la Santa Trinidad. Significa una sola obra, o una obra hecha por uno solo. Definición: es la creencia de que Dios es el único agente que obra la salvación desde el principio hasta el fin, sin que el hombre aporte nada para iniciar su salvación. El ser humano, debido a su
condición de pecado, no puede cooperar para ser salvo hasta que Dios lo regenere. Asociado con el calvinismo, la gracia irresistible, y los versículos, por ejemplo, Juan 6:44, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Efesios 2:1 al 5, vos dice que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, haciendo los deseos de la carne y la voluntad de nuestros pensamientos, y éramos hijos de ira. Así que nos ponemos de pie para terminar. En resumen, la salvación es 100% obra de Dios. La fe misma es un regalo concedido por Él. Dios ofrece la salvación y capacita para recibirla, pero la decisión, según el monergismo, el sinergismo, según el arminianismo, Dios ofrece la salvación y capacita a las personas para recibirla, pero la decisión final es del hombre. Según el sinergismo, donde ambos, uno o más, obran, pero en la cuestión de la salvación no, del monergismo, uno solo, o calvinismo, la salvación es 100% obra de Dios. La fe misma es un regalo concedido por Él. Entonces, algunas conclusiones rápido. Bueno, uno más. Dios salva al hombre sin que éste coopere para iniciar la salvación. Número 1, el hombre en su estado original, antes de la caída, podía ejercer su voluntad para obedecer a Dios y para desobedecer a Dios. Número 2, el hombre después de la caída puede ejercer su voluntad solo para ir en contra de la voluntad de Dios por causa del pecado. Número 3, el hombre en Cristo, su voluntad ahora puede buscar de Dios de acuerdo a su propia voluntad, aunque todavía no de manera perfecta como lo mencionábamos, hasta el día final. Así es que debemos de dar gracias a Dios que Dios nos escogió a nosotros, no porque nosotros quisiéramos buscarle a Él, sino porque Él nos buscó o Él decidió buscarnos a nosotros. Así es que para las personas que estén viendo el video o cualquiera que escuche, no piense en su corazón y decir: voy a prepararme primero para entonces buscar a Dios, porque nunca estará preparado, porque la intención, el corazón del ser humano siempre es contra la voluntad de Dios, a menos que Dios obra. El llamado es que se arrepienta de todo corazón la persona para que Cristo obre en su corazón. Así que el Señor es que Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a dar gracias. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad. Gracias por la bendición, Dios mío, que nos has concedido de estar juntamente con nuestros hermanos, glorificando, exaltando tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias porque a pesar de que nosotros éramos enemigos tuyos y no queríamos nada contigo, tú obraste en nuestra mente y en nuestro corazón. Del mismo modo te pido por aquellos que todavía, Dios mío, no te han conocido y que se resisten a ese llamado. Obra en la vida de ellos, cambia ese corazón de piedra. Te pido por el nuevo nacimiento en sus vidas. Para ti no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Vamos a terminar, hermanos, este servicio cantando a nuestro Señor. Amén. Dice en Efesios 2, 12 y 13: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a cantar a nuestro Señor.